¿Cómo están mi gente hermosa? Espero que estén bien y así tiene que ser como siempre, ¿sí? Antes de empezar, como siempre, quiero explicarles el contexto, ¿sí? Todos sabemos aquí que a la hora de hacer una historia, lo hacemos por nuestras vivencias, ¿sí? Por qué sufrimos, por qué nos volvimos así, cómo evolucionamos y viceversa, ¿sí? A veces lo hacemos por nosotros mismos, por los libros o por las series que vimos en su momento cuando éramos niños, ¿sí? Y vamos desarrollando nuestro propio pensamiento y el pensamiento del personaje que vamos creando. Ahora sí, énfasis en desarrollo, ¿sí? Fíjense bien. Ahora con esto, tiene que ver con el aspecto en los videojuegos, ¿sí? Hay un videojuego que me llama mucho la atención por su historia, su gameplay y su ahora sí, cómo se ve. Es el mundo del Rey Mono, Wukong, ¿sí? Pero cayó en polémica porque no quiso hacer más bien una consultoría. ¿Qué quiere decir consultoría? Son personas en ese aspecto, en el aspecto de los videojuegos, se tiene que hacer para ahora sí darte su opinión de cómo se debe se debería de incluir a un personaje ahora sí homosexual y de ahora sí afroamericano, ¿sí? Pero es un aspecto muy complicado en eso, porque si ahora ya no podemos hacer las historias que nosotros imaginamos como tal, solo por las propias consultorías o por las nuevas generaciones que ya no saben discernir qué está bien o qué está mal, ¿sí? Ya no podremos hacer excelentes historias, ¿sí? Pongamos otro contexto. Vamos a hablar de otra serie que es muy buena, del Avatar, ¿sí? Entre otras. El Avatar revolucionó todo, ¿sí? Pero hubo un personaje que nos llamó la atención a todos. Fue Todd Beifon, ¿sí? ¿Por qué hago énfasis en su nombre? Porque literalmente ella era ciega, veía a través de su tierra control, ¿sí? Y no le puso por la inclusión forzada, no, en ese momento tal vez se veía, pero no era tan marcado como ahora, ¿sí? Se puso el personaje porque tuvo desarrollo, ¿sí? Y era uno de los personajes más queridos del Avatar, ¿sí? Ahora sí, desarrollo, ¿sí? Te identificabas con él. Y ahora lo que entiendo es que con la consultoría, si no tienes un personaje adentro de tu videojuego que sea gay o de diferente color de piel o incluso que tenga una discapacidad, ya no puede ser vendido a otras empresas, ¿sí? Y como dije, eso es algo negativo para varias personas como yo y muchas otras que creamos nuestros propios mundos a través de nuestro conocimiento y nuestras vivencias, ¿sí? Y no hay que dejar que las consultorías dominen el mercado del pensamiento, ¿sí? Porque ahora está mal pensar como piensas solo porque una minoría no está de acuerdo con lo que tú escribes, ¿sí? Y ahí es donde entra el aspecto humano. Hay varios detalles que se tienen que hacer, ¿sí? Yo con mis personajes me tardé, no te miento, 6 años en desarrollarlos, ¿sí? ¿Por qué? Porque quería romper ese cliché de las mujeres. Me costó muchos años, ¿sí? Y sigo desarrollando a esos personajes, ¿sí? Y ahora sí, no hay que dejar que el crimen, ahora sí, del pensamiento, porque ahora es un crimen pensar en hacer las historias que tú piensas hacer si no hay una persona
que no se siente identificada con ese juego, ¿sí? Ahora sí, antes te vendían las historias y no importaba si era una mujer o si era un hombre mamado o si era discapacitado o viceversa. Varios no éramos Todd Beifón, no éramos ciegos y nos sentíamos identificados con ese personaje. Y eso que ella tenía una discapacidad de ceguera, ¿sí? Y no tengo que ver una persona en silla de ruedas para identificarme con ellos. Sí, debe de haber más inclusión, pero buena inclusión, no la forzada. Tiene que haber un enfoque, tiene que haber un desarrollo porque está el personaje ahí. No solo porque ahora las consultorías me dicen, debe de estar estos personajes para poder venderlo en el mercado de la tele o los videojuegos, tengo que hacerlo. No, y hay que defender ese derecho de pensamiento, ¿sí? Y si tú eres una persona que quiere incluir a una persona homosexual o una persona en silla de ruedas, estoy muy de acuerdo contigo, porque debiste de haberlo pensado, porque no todas las personas en silla de ruedas son iguales, ni todas las personas homosexuales son iguales, ¿sí? Cada uno tiene su desarrollo y su personalidad, ¿sí? No dejemos que ahora sí, que las empresas o esas consultorías que ahora sí solo buscan generar polémicas y que les paguen para que no hagan una buena historia, aunque no hayan personajes discapacitados o homosexuales o lo que tú quieras, lo que hay que hacer es que la gente se dé cuenta, ¿sí? Por ejemplo, antes de, ahora sí, de dar final a este video, cuando yo hice mis 5 personajes mujeres, porque ya no son 4, ya desarrollé un quinto personaje femenino, se basa en los 5. Pero cuando yo les vaya explicando el contexto de cada uno de mis 5 personajes, se darán cuenta que el que cae casi toda la historia y empezó fue una persona en silla de ruedas. Pero yo no lo hice así porque quise, sino fui pensando, dándole desarrollo a ese personaje. ¿Por qué? Porque ese personaje en silla de ruedas que yo creé acaba muerto, lo asesinan. Pero fue por una razón que él decidió correcta y por un ser amado que él quería salvar en ese momento, ¿sí? Y ahora sí, si quieren que yo incluya un personaje en mi videojuego o historia, excelente, lo haré. Pero yo diré como escritor y creador de videojuegos. Este personaje no me dieron tiempo de desarrollarlo o darle una buena personalidad para que te identifiques o te sientas identificado con ella o con él. ¿Sí? Y pues no tiene nada que ver si nos sentimos identificados, sí o no. Varios animes no son literalmente japoneses. Todos parecen a veces estadounidenses, a veces parecen mexicanos, excepto japoneses, ¿sí? Porque los japoneses tienen sus ojos un poco rasgados, tienen la piel un poco más pálida, son muy delgados, pero ¿cómo los ves en sus animes? Todos desarrollados, todos mamados, con diferente pelo y diferente idioma, y básicamente son creados en Japón, ¿sí? Y ellos no se hacen como tal cuando se deberían de hacer como tal porque son ahora sí literalmente japoneses, son series japonesas, pero no es así. Se den cuenta que no es tan sencillo incluir a una persona así, ahora sí discapacitada, si no le das un buen concepto, como fue en el caso de Todd Beifón, como en otros casos que ahorita no me acuerdo. ¿Y tú qué solución tú dirías? ¿Sí? ¿Cómo harías un personaje homosexual? ¿Tú cómo lo desarrollarías más bien? ¿Qué tipo de ropa le pondrías? ¿Sí? Y dime tú, antes que se diera el tema de inclusión forzada, antes de serlo,
con qué personaje te identificabas más, aunque tú no tenías ese cuerpo, ¿sí? O no eras tan bello, porque yo me identificaba con Gohan y yo no era Gohan de Dragon Ball, ¿sí? Así que espero tu opinión, ¿sí? Y tu solución, ¿quedó claro? Vaya, espero que este video te haya ayudado.